Antes del tiempo, antes del dolor, antes incluso de los nombres, Dios ya estaba allí, y todo comenzó no con ruido, sino con una voz llena de autoridad y de amor. Esta es la historia del principio de todo, y también del principio del corazón humano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hubo lucha, no hubo duda, solo volante, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y allí, donde todo era confusión, el Espíritu de Dios se movía con cuidado. Y dijo Dios: sea la luz. La luz no pidió permiso. A la luz obedeció. Dios separó la luz de las tinieblas, el cielo de la tierra, las aguas de lo seco. Y cada vez que creaba, Dios miraba y decía que era bueno. El sol, la luna, las estrellas, no como dioses, sino como lámparas puestas con amor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y por primera vez, Dios no habló a la creación, sino dentro de sí. El hombre fue formado no solo con poder, sino con dignidad. Varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo, no con miedo, no con amenazas, con bendición. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Dios no lanzó al hombre al mundo, lo tomó con sus manos, y sopló vida en él. Plantó un huerto, no un desierto, y allí puso al hombre, no para esclavizarlo, sino para cuidarlo. Y oían la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Dios caminaba con ellos. Eso era el principio, Dios cerca. El hombre sin miedo, pero llegó la voz suave que no venía de Dios. La serpiente no gritó, susurró. ¿Con qué Dios os ha dicho? La duda nació primero, el pecado vino después. Comieron, y sus ojos se abrieron, pero no para bien. Sintieron vergüenza, se escondieron. ¿Dónde estás tú? Dios no preguntó por información, preguntó por amor. El pecado rompió la cercanía, pero no el deseo de Dios de buscar al hombre. Y aún al castigarlos, Dios los cubrió. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Incluso en el juicio, Caín y Abel, cuando el corazón se endurece, dos hermanas, una ofrenda aceptada, otra no. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios, Caín no escuchó. A la envidia habló más fuerte, y la tierra bebió sangre. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Otra vez Dios preguntando, no sino para despertar conciencia. Pero el corazón endurecido no oye ternura. Noé. Cuando Dios salva lo que ama, el mundo se llenó de violencia, pero no todos olvidaron a Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, no por perfección, sino por obediencia. Dios habló, Noé creyó. Martillo tras martillo, tabla tras tabla, se construyó un arca, no solo de madera, sino de fe. Y entró Noé al arca, como Dios le mandó. El diluvio llegó a la puerta, se cerró, pero dentro del arca no había miedo, había promesa. Y cuando todo terminó, ya necesitaban, y se acordó Dios de Noé. Porque Dios nunca, a quienes confían, el pacto, el Dios que promete. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto. Al arcoiris, no fue decoración, fue memoria. Cada color decía, no destruiré, no abandonaré. Seguré, Babel, cuando el orgullo quiere subir al cielo, los hombres dijeron, edifiquémonos una ciudad, y hagámonos un nombre. Querían altura, sin Dios, pero el cielo no se alcanza. Con suburbia, Dios confundió las lenguas, no por crueldad, sino para frenar la destrucción. Desde el principio, Dios crió, buscó, advirtió, cubrió, el hombre falló, pero Dios permaneció. La promesa que camina con el hombre, el llamado Abraham, cuando Dios elige caminar con uno. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios no le dio un mapa, no le explicó el camino, solo le dio una promesa. Porque la fe no comienza sabiendo, comienza confiando, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Abraham obedeció, dejó
lo conocido, para abrazar lo eterno, y cada paso en el desierto. Era una respuesta silenciosa. Sí, señora, el Dios que promete descendencia. Abram miraba el cielo vacío y sentía el peso del tiempo. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así sería su descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, no por obras, no por perfección, por creer. Y allí Dios selló un pacto. Sara, la promesa que parece imposible. Sara escuchó. Why real? No de burla, sino de incredulidad cansada. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios no la reprendió con dureza. Él le respondió con verdad. Y cuando el tiempo llegó, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Larissa volvió, pero ahora era de gozo. Isaac nació, a la promesa respiraba. Isaac, cuando la fe duele, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. La prueba no fue ligera, fue profunda. En cada paso al monte era un latido quebrado, pero Abraham no soltó a Dios. Dios se proveerá de cordero. Why Dios lo es. Ahora conozco que temes a Dios. La fe que duele es la fe que madura. Isaac, el Dios que da paz en la continuidad. Isaac no fue conquistador, fue sembrador, ni sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año 100 por uno, porque cuando Dios bendice, no importa el lugar. Isaac cavó pozos, en los perdió, los volvió a cavar hasta que llegó a uno que no fue disputado, y llamó el nombre de el Rehobot, Dios ensanche, a quien persevera en paz. Jacob, el Dios que transforma. Al en ganador. Jacob nació luchando, vivió huyendo, durmió solo. Genesis 28:12. Y soñó, y he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra. Dios no esperó a que Jacob fuera perfecto. Le habló en su huida. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. El Dios del pacto no abandona al que está en proceso. La noche que cambia a un hombre. Ecos disputes. Jacob luchó, no con un hombre, sino con Dios. No te dejaré, si no me bendice. Y Dios respondió, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. El que engañaba, se volvió padre de naciones, porque Dios no solo llama, Dios transforma. José, el hijo del dolor y del propósito. José soñaba y sus sueños molestaban, y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más, la envidia creció. La traición llegó, fue vendido, fue olvidado, fue encarcelado, pero nunca estuvo solo. Jehová estaba con José en el pozo, en la cárcel, en el silencio. Dios seguía escribiendo desde Abraham hasta José. Dios mostró algo claro. La promesa no depende de la perfección del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Él llama, Él espera, Él transforma, Él cumple. El Dios que obra en silencio. J.O.S. Vilaún. Cuando nadie vi, José estaba lejos de su padre, lejos de su hogar, lejos de todo lo que amaba, pero no estaba lejos de Dios. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. José no se volvió amargado, no endureció su corazón, sirvió con excelencia, porque cuando el corazón es fiel, Dios lo ve, aunque nadie más lo haga. La prueba del corazón. La tentación llegó en silencio, día tras día. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no huyó solo del pecado, huyó por amor a Dios. Y.O.N. fue acusado injustamente, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Hacer lo correcto no siempre trae recompensa inmediata, pero Dios no abandona al justo. Dios en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia. La cárcel no apagó su don, no apagó su fe, no apagó su carácter. José siguió sirviendo, interpretando sueños, consolando corazones, pero fue olvidado. Y el jefe de los coperos no se acordó de José. 2 años de silencio, 2 años donde Dios parecía callado, pero estaba preparando el momento exacto.
el sueño que cambia destinos. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Cuando el tiempo de Dios llega, nadie puede detenerlo. José fue llamado, afeitado, vestido de nuevo, del pozo. No Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José no tomó gloria, dio honor a Dios, y Dios lo levantó. Tú estarás sobre mi casa. En un solo día, Dios cambió su historia. Hambre y propósito. Llegó la escasez. La tierra tuvo hambre, pero Dios ya había provisto, y recogió José trigo como arena del mar. Los mismos hermanos que lo vendieron llegaron a buscar pan. Ellos no lo reconocieron, pero José sí. Su corazón tembló no por venganza, sino por amor herido, el corazón probado. José probó a sus hermanos, no para humillarlos, sino para ver si habían cambiado. Y cuando Judá habló con humildad, el corazón de José ya no resistió. No podía ya José contenerse. Lloró fuerte, lloró sanando años de dolor. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. El pasado volvió, pero ya no dolía igual. El perdón que libera. Ahora pues, no os entristezcáis, porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. José entendió algo profundo. Dios no fue sorprendido por su sufrimiento, todo tenía propósito. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El perdón no borró el pasado, pero lo redimió. El reencuentro con el padre. Jacob oyó la noticia, y su espíritu revivió. Basta, aún vive José mi hijo. El llanto ahora era de gozo. Dios no solo restaura personas, restaura familias. José pasó por el pozo, la traición, la cárcel, pero Dios nunca lo soltó. El dolor no fue el final, fue el camino. Cuando Dios cumple, y la esperanza no muere. Jacob desciende a Egipto, el Dios que acompaña hasta el final. Jacob era viejo, su cuerpo estaba cansado pero su corazón acababa de volver a vivir. Y oyó Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo: Jacob, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios no lo apresuró, lo tranquilizó, porque Dios no solo guía a los jóvenes, también sostiene a los ancianos. Jacob descendió a Egipto, no como fugitivo, sino como padre restaurado. Y cuando vio a José, y se echó sobre su cuello, y lloró. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro. El dolor de años fue sanado en un abrazo. Gosén, cuando Dios da descanso en tierra extraña. José preparó un lugar. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos en la tierra de Gosén. Allí crecieron, allí descansaron. Allí Dios cumplía su palabra. Aunque estaban en Egipto, no estaban olvidados, porque cuando Dios promete, el lugar no limita la bendición. Jacob bendice la fe que ve más allá de la muerte. Jacob sintió que su tiempo se acercaba. Pidió a José que trajera a sus hijos. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Jacob veía distinto. No bendijo según costumbre, sino según revelación, porque los ojos del espíritu ven lo que el cuerpo ya no puede. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Jacob recordó toda su vida, el engaño, la huida, la lucha, la gracia, y entendió algo al final. Dios siempre estuvo allí. Las 12 bendiciones, profecía y esperanza. Jacob llamó a todos sus hijos, a uno por uno. Llantos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. No ocultó errores, no endulzó verdades, porque el amor verdadero habla con verdad. A Judá le dio promesa real a José, bendición abundante. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Así, el futuro fue pronunciado. Antes de la muerte de Jacob, el descanso del que él esperó. Y acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, y encogió sus pies en la cama, y expiró. No murió con miedo, murió bendiciendo, porque quien camina con Dios, no teme el final. José lloró sobre su padre,
Entonces José se echó sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él. Las lágrimas no negaron la fe, la honraron. El temor de los hermanos, el perdón confirmado. Después de la muerte de Jacob, los hermanos temieron. Pensaron que ahora José se vengaría. Pero José lloró otra vez. No, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aquí está el corazón del Génesis. Dios redime el mal, sin negar el dolor. El perdón fue completo, la muerte de José, la fe que mira adelante. José envejeció, vio a sus hijos, vio a sus nietos, y antes de morir, miró más allá de Egipto. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. José no habló de palacios, habló de promesa. Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Porque Génesis termina. Pero la historia no, el Génesis comienza con creación, y termina con un ataúd en Egipto. Pero no es derrota, es esperanza sembrada. Porque Dios no termina aquí. El libro del principio nos enseña algo eterno. Moraleja final del Génesis. Dios cree, Dios busca, Dios permite, Dios corrige, Dios perdona. Why Dios cumple. Aunque el hombre falle, Dios permanece fiel, y aun cuando la historia parece cerrarse, Dios ya está escribiendo el siguiente capítulo. Descansa, el Dios del Génesis sigue siendo tu Dios. Hoy, comenta si te agradó escuchar la palabra de nuestro Dios amoroso.